Amén, así es, todo va a estar bien, lo proclamamos, lo creemos, tenemos un Dios grande, un Dios que nos ha dicho que al justo le irá bien y creemos su palabra, proclamamos lo que está escrito, eso es nuestra base, nuestra fe es en su palabra. Y gracias, Padre, por este día, gracias por tu obra preciosa, gracias por lo que vas a hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Hoy te entregamos a ti este tiempo. Te consagramos a ti, háblanos, enséñanos, guíanos y que tu nombre sea engrandecido en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Así es que arrancamos el programa del día de hoy. Va a estar fantástico. El poder de la vida y la muerte en nuestras palabras. Nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos que representar a nuestro papá. Tenemos que parecer a nuestro papá, tenemos que tener la mente de Cristo. Dice la Biblia, que tenemos la mente de Cristo. Por eso tenemos que corregir muchas cosas en nuestras vidas. Por eso es importante, como dice el apóstol Pablo, nos habla en Romanos capítulo 12, versículo 2, y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que trabajar nuestros pensamientos, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestros pensamientos tenemos que alinear, nuestros pensamientos tenemos que corregir, nuestros pensamientos tenemos que redireccionar. Transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es muy importante estas palabras que leemos en la Biblia, porque no solo es decir yo recibo a Jesucristo, yo soy cristiano, yo soy evangélico o yo voy a la iglesia, yo canto alabanza, yo hago las cosas y luego salen barbaridades de nuestras boca y sobre todo no solamente podemos decir groserías o diversión, sino cosas que nos puedan dañar, cosas que nos puedan maldecir, cosas que nos puedan atar. Nosotros tenemos poder en nuestra boca y cuando pensamos cosas malas, sobre todo para nosotros, pensamos y decimos, o cuando somos tan negativos con nosotros mismos, es que no estamos haciendo las cosas bien. Tenemos que transformar nuestro pensamiento, direccionar nuestro pensamiento, pensar como Dios quiere que pensemos. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos que pensar bien, hablar positivo, hablar cosas buenas para nosotros, para nuestra familia, hablar en fe, llamar las cosas que no son como si fuesen, proclamar la verdad, proclamar la victoria. Es tan bonito entender eso porque ahí ya nosotros podemos someter nuestro pensamiento y llevar cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando se nos quiera escapar como ese caballo de bocado que se quiera ir para cualquier lado, nosotros tenemos que tomar la rienda y decirle: no, aquí se hace la voluntad de Dios. Yo voy a pensar bien, voy a pensar como una hija de Dios, voy a pensar bien de mi prójimo, voy a pensar bien de mí, voy a pensar bien. Y nos ayuda mucho tener este conocimiento de la palabra, el Espíritu Santo que nos revele, el Espíritu Santo que nos redarguya, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre es mejor que la nuestra. La voluntad de Dios muchas veces no comprendemos todo, pero el Señor quiere lo mejor para nosotros. Pero en los momentos difíciles, quiero hablar ahora a gente que pueda estar pasando momentos muy, muy críticos, momentos que quizás no vea para nada esa luz al final del túnel y que se ve todo tan oscuro, todo tan sin sentido. Para esas personas quiero decirle que Dios es real, Dios existe y sus ojos contemplan toda la tierra. Dios es justo, Dios es el único juez justo de toda la tierra y Él te va a hacer justicia, Él te va a dar la luz. Él se va a venir a tu encuentro, Él va a venir al encuentro de tu familia. No te preocupes, piensa bien, ora, proclama, cree. Tus pensamientos tienen que estar alineados al pensamiento de Dios. Dios amó tanto al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere lo mejor para nosotros.
Ese es el pensamiento de Dios. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere bendecir nuestras vidas, solo que Él nos da a nosotros esta libertad, este libre albedrío que le llama, y es que nos da a nosotros la elección de elegir. Nosotros podemos elegir el bien, la bendición o el mal y la maldición. Está en nosotros elegir, y entonces por eso pedimos a Dios que nos dé esta sabiduría, este entendimiento, que podamos renovar nuestro entendimiento. Y vamos a ver, por ejemplo, que nos habla Proverbios capítulo 18, versículo 21. Dice así: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Repito, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos dar vida o podemos dar muerte a través de la palabra que soltamos de nuestra boca, de nuestra lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Si nosotros cuidamos, si nosotros amamos el hablar bien, trabajamos esos pensamientos, canalizamos la idea, porque la boca no habla sin pensar, la boca habla lo que había en el corazón, lo que había en el pensamiento. Entonces, por eso significa que tenemos que trabajar, no tener... hay una frase que a mí me gusta mucho que se dice que tú no puedes impedir que los pájaros vuelen encima de tu cabeza, pero sí puedes impedir que aniden, que se tome el tiempo de quedarse ahí, a echar una ramita y otra ramita y darle el run run y darle mucho tiempo y darle vueltas y vueltas y vueltas a un tema. Significa que eso se está anidando en tu mente. Rápidamente tenemos que abortar cualquier pensamiento contrario al plan de Dios, contrario al pensamiento de Dios. Tenemos que saber siempre que nuestro Señor Jesucristo es el Maestro por excelencia. Él siempre hablaba bien, Él siempre pensaba bien. Sabemos que Él se relacionaba con diferentes tipos de personas, se relacionaba con los fariseos, se relacionaba con las mujeres samaritanas, se relacionaba con gente enferma, gente de alta y baja condición, con el recaudador de impuestos, con todos. Pero Él, ¿qué hacía? Él no juzgaba, Él se sentaba, incluso se sentaba a comer con ellos. Él no juzgaba. ¿Sabes lo bonito que es Dios? Que es el único que nos conoce completamente. Sabe cuál es nuestro pensamiento, sabe cuál es nuestra intención, incluso de nuestro corazón. Es el único que puede juzgarnos, y Él es el único que no nos juzga. Por eso el juzgar, queridos, también es un tema que nosotros tenemos que ver, que no hagamos eso. En Mateo capítulo 7 lo tengo aquí apuntado, me gustó mucho porque tenemos que trabajar eso en nuestras vidas, leer de vez en cuando esas palabras y decir: no juzgues, no juzgues. Con la misma medida con que juzgas, se te va a medir a ti también. ¿A ti te gustaría que se te haga esa medida? ¿Te gustaría que Dios te mida a ti? Dios no te mide, Dios no nos mide a nosotros, Dios no nos juzga a nadie. No ha llegado aún el tiempo de juicio. Y eso es lo que nos está diciendo hoy. Pensar bien, hablar bien, esperar lo mejor de cada uno, comprender que cada uno de nosotros somos diferentes en nuestras cualidades, en nuestra forma de ser, en nuestra expresión, diferentes culturas, diferentes formas, diferentes bromas, diferentes comidas, diferentes, y en esa diferencia tenemos que adaptarnos, tenemos que aprender, tenemos que valorarnos y tenemos que tomar las cosas positivas, la riqueza de cada uno, el don, el talento de cada uno, y enriquecernos. Yo creo que ahí está la gracia también de poder disfrutar en esa variedad, en ese sabor, en ese gusto que hay en la vida y en la comunidad y en nuestro entorno con quien nos vamos relacionando, en nuestro trabajo, en la calle, en la universidad, donde sea donde vayamos, para que nosotros podamos vivir una vida realmente que agrade a Dios, una vida buena. Y acuérdate, la muerte y la vida están en el poder de la lengua.
el poder de las palabras. El poder de las palabras. Recuerda que Dios en Génesis capítulo 1 versículo 3 creó con palabras todas las cosas creadas. Él dijo, hágase la luz. Hágase todas las cosas. Él dijo que se haga y se hizo. Por eso tenemos poder de dar vida y dar muerte, lo dice el Proverbios. La palabra reflejan lo que hay en nuestro corazón. Por eso dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando quieres conocer a alguien, déjale hablar, escúchale. Y ves cómo cuando habla, abre su corazón y transmite lo que hay en su corazón. Así que la palabra de Dios nos da todas las pistas a nosotros para que nosotros eduquemos nuestras vidas. Yo pienso que hay tanta gente que pueda estar incluso dañándose a sí mismo o enfermándose o humillándose a sí mismo o haciendo lo que uso yo mucho ese término de autobullying. Por ejemplo, yo antiguamente tenía la costumbre de hablarme mal a mí misma. Decía, por ejemplo, no me gustan mis piernas. ¿Qué pierna más flaca tengo? ¿O qué pelos tan alborotados tengo? ¿O qué tonta? O esas maneras de hablar, nosotros como hijos de Dios tenemos que erradicar de nuestro vocabulario. Tenemos la mente de Cristo, somos hijos de Dios, somos embajadores del reino. Tenemos que vivir como tal, aprovechando bien el tiempo, disfrutando. De verdad tenemos que reflejar a nuestro papá. Tenemos que reflejar, pero desde el corazón. Por eso dice en Lucas 6:45, de la abundancia del corazón habla la boca. Que nuestro corazón sea lleno de esa gracia de Jesucristo, de ese perdón, de esa misericordia de Dios. Que nosotros podamos mostrar eso, vivir eso y no caer en el juicio, no caer en la condenación. Cuando estamos juzgando a alguien y cuando estamos señalando a alguien con el dedo, recuerda que con un dedo señalas, pero 3 te señala a ti. Así que con la misma medida, con la misma vara con que tú mides, se te va a medir. Eso es para que nosotros tengamos en cuenta que vivamos como vivamos, pero sin juzgar a nadie, sin condenar. Dios quiere que vivamos con nuestra boca salga bendición y salga vida. Así que las palabras tienen que ser de bendecir, de edificar y no juzgar, no herir. Queridos, hay mucha referencia, hay mucha gente que nos está observando, mucha gente que nos está mirando, nos están escuchando. Nosotros no valoramos nuestras vidas, pero la Biblia dice que somos cartas leídas. En nuestros trabajos, en nuestros lugares donde estamos, la gente nos mira, la gente nos observa, ellos esperan de nosotros algo. Dice la Biblia que la humanidad gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y el mundo reconocerá a los hijos de Dios por el amor que nos tengamos los unos con los otros. ¿Y cómo se manifiesta ese amor? A través de la palabra amable, a través de un gesto de amor, de cariño, a través de brindar una ayuda, a través de lanzar un abrazo, una sonrisa, de decir, sabes, no me has hecho daño o no me pesa lo que me has hecho, tomar las cosas de quien viene, porque muchas veces somos también un poquito justicieros, que nosotros no toleramos a nadie y queremos que las personas sean perfectas con nosotros y así no es. Mucha gente no conoce a Dios, no tiene nivel de madurez o no ha crecido o todavía no ha comprendido. El Señor es el que se revela a cada uno y el Señor es el que da a cada uno esa medida de gracia, esa medida de madurez para que la gente vaya avanzando. Así que las palabras tenemos que medir nosotros. Las palabras destructivas no tienen que salir de nuestra boca. Las palabras destructivas pueden ser críticas, chismes, mentiras. Eso desanima. ¿Sabes una cosa que yo leí esta mañana? Justamente estaba leyendo en la Biblia, el Antiguo Testamento, que estoy leyendo Números, y hablaba de estos espías que se fueron a reconocer esa tierra prometida. 10 espías que hablaron negativamente.
Ellos fueron, vieron la tierra, encontraron una tierra hermosa, una tierra donde había vides, donde había gigantes, dice, donde había muchísimas cosas positivas, pero ellos tuvieron una óptica, unos lentes negativos y vinieron y trajeron eso negativo. ¿Y qué pasó con ellos? Ellos murieron todos, dice. Y los únicos que entraron a la tierra prometida a tomar esa herencia fueron Josué y Caleb. Y a mí me impactó eso porque ellos sí que lo vieron bien. Ellos sí que vinieron y hablaron bien. Sí que son gigantes. Sí que es no sé qué. La tierra es perfecta, es grandísima, es preciosa, es abundante, es rica. Y nuestros enemigos son grandes, sí. No es que lo iban a decir que no eran nada así, reconocieron, pero, ¿sabes? Dios está con nosotros, dijeron ellos. Y Dios nos va a ayudar a derrotar a cada enemigo. Me encantó esa palabra, como es que una persona de fe, una persona que está alineada su mente a la mente de Dios pueda hablar con fe y proclamar y decir, hoy va a ser un día de victoria, hoy vamos a conquistar, hoy vamos a vencer, aunque no esté todavía venciendo con su palabra, así como David también venció al gigante antes de enfrentarse con él ya lo venció. Así tiene que ser nuestras vidas. Nuestra palabra produce vida. Nuestra palabra va delante de nuestra guerra. Nuestra palabra, yo quiero recomendarte hoy, si tú tienes algún familiar enfermo que esté ahí en la cama o lo que sea, proclama vida sobre ese familiar o esa misma persona que pueda estar enferma, que está escuchando ahora, proclama vida, ya me pondré bien. Muy pronto saldré de aquí, voy a estar saludable. El Señor me sana. Proclama vida sobre ti. Conozco una historia de una mujer que hablaba y decía que tenía 6 meses de vida porque tenía cáncer terminal. Y ella no creyó, ella no tomó esa palabra, ese diagnóstico y dijo, viviré y no moriré. Y contaré las maravillas de mi Dios. Viviré y no moriré. Ella no murió de cáncer, ella vivió, ella siguió viviendo. Ella es una mujer bendecida, sana, porque ella dio vida a su cuerpo. Ella habló a su cuerpo, a toda célula cancerígena, y ella secó por medio de su palabra, por medio de la palabra que está escrito. ¿Por qué tú no haces esto también contigo hoy? Contigo misma, que tú puedas levantarte y decir, viviré y no moriré, y contaré las maravillas de mi Dios. Proclama palabra de vida, de salud para ti, vida abundante. Seré una mujer próspera, soy una mujer bendecida, tengo la familia del reino, tengo riquezas. Dice la Biblia que nosotros seremos cabeza y no cola, que prestaremos y no pediremos prestado. Son bendiciones que están en Deuteronomio capítulo 28 que son nuestras, porque Jesucristo lo ganó en la cruz. Así que así tenemos que tomar y así tenemos que proclamar y así lo vamos a vivir. Los digo por propia experiencia. Yo he proclamado cosas en mi vida sin ver y he dicho, yo soy una mujer. Ayer estaba hablando con Verónica, mi amiga, y yo le decía, yo no sé qué hacer con tanto dinero que estoy teniendo. De verdad que necesito sabiduría para administrarme. Y se partía de la risa ella porque ella sabe que yo siempre hablo en fe. Entonces necesito un administrador, le decía. Así vamos terminando, así vamos hablando. Tengo una fábrica, tengo esto, de verdad, es poco lo que estoy haciendo hoy, pero en fe me estoy proyectando y lo estoy proclamando. Y habla tú también así, en fe. Proclama sobre tu negocio, proclama sobre tu familia, proclama fe, proclama vida. Lo que tú quieras que crezca, háblalo. Lo que tú quieras que crezca, proclámalo. Proclámalo para ti, para tu familia. Trae esas palabras, trae vida, trae vida. No te concentres en lo malo. No te concentres en el daño que puedas
ocasionar con tus palabras. ¿Sabes qué? Por eso yo no quiero hablar de lo negativo, porque la vida y la muerte está en el poder de la boca. Yo me quiero concentrar más en la vida que nosotros podamos dar, pero también hay muerte, también hay negativismo, también hay derrota, también hay depresión por medio de esa palabra. Esa persona que todo el día está hablando mal trae a su vida esa negatividad y se acarrea una atmósfera, una enfermedad, produce en su cuerpo algo insalubre. Así que, queridos, de verdad que es algo muy, muy serio lo que es nuestra palabra. La palabra de Dios trae vida. La palabra de Dios da ánimo. La palabra de Dios da verdad. Jesús levantó al paralítico. Jesús hablaba y daba vida. El toque de Dios con nosotros es lo que nos produce vida. Y a mí me alegra tanto eso, porque a cada uno de nosotros el Señor tocó nuestras vidas. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él un día se acercó a nuestras vidas, usó a alguien para hablarnos de Jesús. Así como yo te estoy hablando hoy, esta palabra es para ti. Y este es el tiempo que Dios ha esperado, el tiempo que Dios ha preparado para tocar tu vida, para despertarte de una manera de vida, para que despiertes y que puedas entrar a un mundo, a una atmósfera, a una vida espiritual, porque Dios nos ha creado a nosotros espíritu, alma y cuerpo, y tenemos que desarrollarnos en las tres áreas. Y tenemos que saber que Dios toca nuestro espíritu y Dios es el que nos busca. Y me encanta eso, porque los pensamientos de Dios son impresionantemente más grandes. Dios siempre se sale con la suya. Y quiero decir eso porque, por ejemplo, la historia de Jonás. Jonás quiso escaparse de la voluntad de Dios. Él dijo: no, yo quiero hacer mi real gana y quiero ir por otro lado, y yo no quiero ir a donde tú me digas, Señor. Pero Dios envió esa ballena, Dios ocasionó toda esa tormenta, Dios propició todas las cosas. Yo quiero decirte hoy, si estás escuchando esto, quizás por mucho tiempo has estado huyendo de la voluntad de Dios, huyendo, pero yo te digo, Dios se está proponiendo seguirte. Dios se está proponiendo en este tiempo tener un encuentro contigo. Y Dios puede usar una ballena, Dios me puede usar a mí, Dios puede usar a quien sea para atraerte a Él, para mostrarte a Él esa gracia, ese amor, esa comunión, para usarte y para hacer su voluntad. Así es el pensamiento de Dios. Dios se va a ocupar de darte vida. Dios se va a ocupar de encaminarte, de enseñarte, de guiarte. Así que así lo va a hacer con tu familia, con tus hijos, con quien tú estés orando. Tú sigue creyendo, tú sigue orando, tú sigue hablando. El Señor se va a ocupar de encontrar ese momento adecuado para tocar las vidas. Es el toque de Dios el que cambia las vidas. Es el toque de Dios el que trae el arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Eso es la verdad. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Yo quiero, ahora mismo me viene a la mente el testimonio que yo tengo, por ejemplo, con mi esposo. Por tantos años yo insistía. Por tantos años, quizás muchas veces yo le haya hablado mal a él y decir: ¿y cuándo tú te vas a convertir? O no sé qué. Y cosas que salen de mi boca, salía. Entonces, yo me acuerdo una tarde, estaba aquí cerca de la radio viviendo, y salgo con mi perrita a pasear. Y le digo a Dios: Dios, ¿qué voy a hacer más? Le dije yo, llorando, le decía con mi perrita ahí en el parque. Ya yo no sé más qué hacer, Dios. Yo te sirvo, yo te diezmo, yo te ofrendo, yo te ayuno, yo te oro, yo te busco, yo soy como la mujer perfecta. ¿Y qué más quieres que haga para que mi esposo se convierta hasta los huesos? Así, así somos las mujeres de intensa. Y yo cuento todo. Y ¿sabes una cosa de lo bonito como es Dios? Que Él habla y no nos humilla, y nos habla de una manera tan hermosa.
¿Y sabes qué me dice Dios? Yo no espero que tú hagas nada. Yo no quiero que tú hagas nada. No vas a hacer tú nada. Tú no vas a cambiar a nadie. El que va a cambiar a la gente soy yo, me dice. Tú dedícate a amarle. Así fue la palabra que yo recibí de parte de Dios. Tú dedícale a amarle. Tú dedícale, háblale bonito, ámale con sus defectos y con sus errores. Eso no es tan fácil, pero ahí está. Yo vuelvo a casa, entro a mi puerta y le digo, hola mi vida, ¿cómo estás? ¿Te gustaría merendar algo? Me río porque de verdad que ahí es como, muérete, me dijo Dios, y yo voy a actuar. Perdónenme que les abra mi corazón de esa manera, pero es que así actúa Dios. Ama, trata bien. Tu trabajo en la tierra es amar, es bendecir, es tratar bien. Dios se encarga del resto. Dios se encarga de tocar, de convencer, de atraer. Dios es el que cambia las vidas, no nosotros. Nos hemos acostumbrado por la religión, querer machacar a la gente, juzgar a la gente, obligar a la gente, decir así tienes que hacer, así tienes que decir. No, Dios toca las vidas, Dios es el que cambia las vidas. Por eso nuestro trabajo, cuidar nuestro corazón, cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestras palabras para amar a nuestro prójimo, amarnos a nosotros mismos y amar a los demás, hablar vida, hablar como Jesucristo hablaba. Así es, queridos, que de verdad que es importantísimo esta palabra porque es el Espíritu Santo el que nos va a dar a nosotros la capacidad. El Espíritu Santo es el que nos va a redarguir a nosotros y nos va a enseñar a domar esa lengua. Veamos Santiago 3, capítulo 8. Ningún hombre puede domar la lengua, dice. Así que tenemos que pedir ayuda al Espíritu Santo, que Él nos enseñe, que Él nos dé ese dominio propio, porque eso es un fruto del Espíritu Santo, como habla Gálatas 5:22. Tenemos que pedir sabiduría. Pon guarda a mi boca, dice en el Salmo 141:3. Dice en Proverbios 16:24, panal de miel son los dichos suaves con tu jefe, con tu cónyuge. Panal de miel. Vas a conseguir mucho más cosas hablando bien. Y sabes una cosa también que nosotros tenemos que saber, que en este tiempo las prisas no nos ayudan, el estrés no nos ayudan, porque vamos corriendo y nos olvidamos de saludar, nos olvidamos de dar una palabra de amor, de cariño, de decir cómo estás, qué bonita estás. Sabes, cosas así que ayudan a que las relaciones sean más fuertes y mejores. Así que en este tiempo pidamos a Dios que Él transforme nuestro corazón, que para que nuestras palabras sean que edifiquen, que construyan y que podamos tener esos frutos que deseamos ver, esos frutos. El que ama comerá de sus frutos, dice. Así que hay fruto. La Biblia nos dice que hay fruto, hay cosecha. Gran cosecha vamos a tener según Dios toque nuestras vidas, según nosotros hablamos, según dejemos que Dios actúe. No forzar, no venir a dar nosotros la poda a nadie, sino que el Señor sea trabajando, el Señor sea tocando, que el Señor sea bendiciendo, sea el Señor tocando. Eso tiene que ser nuestra reflexión hoy, que su luz venga a nuestras vidas y que su luz resplandezca y que ese toque de Dios cambie nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos. Pidamos al Espíritu Santo que Él nos revele, que Él nos enseñe, que ese fruto del Espíritu Santo que sea para nosotros, que tengamos ese dominio propio, que pensemos cuando nos equivocamos y cuando nos salimos de nuestras casillas, Señor, perdóname. Perdóname porque hoy he querido hacer las cosas por mi fuerza y no es por mi fuerza. Yo no tengo que hacer nada, solo tengo que amar. El trabajo de convencer a la gente es tuyo. Y Espíritu Santo, yo te pido ahora que tu gracia venga sobre cada vida, tocando nuestras vidas, tocando todo nuestro ser,
transformando nuestra mente, transformando nuestro corazón. Que nos enseñes, Señor, a hablar. Que nos enseñes, Señor, a conducir nuestros pensamientos. Que nuestra mente sea como la mente de Cristo. Espíritu Santo, solo tú puedes hacer. Trae convicción, enséñanos, muéstranos, danos esa luz que conquista, esa luz que resplandece, esa luz que venza toda tinieblas en nosotros. Hay días en que nos va a ser más fácil o otros días más difícil. Enséñanos en los días difíciles, Señor, a confiar en ti, a agarrarnos de tus promesas, de tus palabras, Señor, que tú dijiste, Señor, que siempre estarías con nosotros, que nunca nos dejarías solos. Espíritu Santo, gracias porque tú lo harás. Tú estás con nosotros todos los días hasta el fin. Y tu gracia es todo lo que necesitamos. Rodéanos con tu gracia. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Haz tu obra perfecta en nuestras vidas y que tu luz venga en el nombre poderoso de Jesús. Amén.